¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer una nueva predicción acerca de estas apasionantes elecciones de Estados Unidos que se darán este martes 5 de noviembre de 2024. Hemos hecho ya 3 videos acerca de estas elecciones. En todos había una cierta ventaja de Donald Trump. Si quieren videos más detallados, hay algunos en los que se ve estado por estado quién ganaría y bueno, y determinadas cálculos y diferencias, pero a pocos días ya de las elecciones, después de ver las reuniones, el meeting que tuvo Kamala Harris en Washington, donde de alguna manera habla sobre el asalto al Capitolio y menciona a Donald Trump de alguna manera como aquel que animó a una turba armada a invadir el Capitolio y a realizar una escena bizarra que recordaremos por el resto de nuestros días. De esta manera instala una campaña del miedo Kamala Harris, donde se ve a Trump como una especie de amenaza a la democracia. Estamos en una campaña absolutamente del miedo, del terror, del pánico. No deja de ser apasionante esta elección, pero los argumentos sobre qué se va a hacer con la economía de Estados Unidos, qué se va a hacer sobre las situaciones de relaciones exteriores, saliendo del miedo, son casi nulas. Lo mismo ocurre de parte de los republicanos, a través de Donald Trump, quien directamente habla de que no habría una guerra en Ucrania si él hubiera estado en el poder, y califica de alguna manera a los demócratas y a este mundo como inútiles, como aquellos que pueden generar, a través de su estupidez y su debilidad, una tercera guerra mundial o por lo menos una guerra fría, una nueva guerra fría en la que quede involucrado los Estados Unidos. Estamos ante unas elecciones que realmente, más allá de esta campaña del terror, del pánico, donde Trump también analiza y dice, si quieren paz, voten a los republicanos, están animando a que la gente además se acerque a votar por el pánico, por el miedo. Lo mismo ocurre en Europa, con las elecciones, donde el miedo es lo que define las elecciones, donde se busca en el votante el pánico y el terror. Por supuesto que no es lo que más quisiéramos aquellos que estamos fuera de este juego de poder. Pero es lo que está ocurriendo, no deja de ser apasionante. Yo voy a repartir algunas cartas para que vean lo que quieren decirme a mí acerca de todo esto. Mis cartas, como siempre, ya saben que yo hago eso fuera de todo tipo de tendencia, para ver qué sorpresas hay, y hasta ahora hubo varios aciertos. Si ven mis tiradas anteriores en este mismo canal, van a ver que lo que ocurrió esta semana, este encuentro en Washington, la situación con respecto a los huracanes, en la que hablé también, de cada uno de los candidatos, se fueron cumpliendo. Así que vamos a ver realmente, antes de terminar esta tirada, quién va a salir como el presidente de los Estados Unidos de América en este martes 5 de noviembre. Así que, bueno, como les decía, Kamala Harris y Donald Trump eligieron el camino del miedo para los indecisos, para aquellos estados que todavía están con diferencias según las estadísticas de 1 punto o de 3 puntos, y sobre todo en el caso de Pensilvania, ¿no?, que sabemos que es fundamental. Pero bueno, ya voy a ver qué es lo que hay acá. Lo primero que vemos es el Rey de Oros. Sabemos claramente que se refiere a Donald Trump, y estamos hablando de una inyección de dinero en la campaña en estos últimos días. Eso es lo que se está viendo de parte de los republicanos. Vamos a ver qué más. Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? El 9, que como casa astrológica tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con las emociones con respecto a lo que ocurre fuera de los Estados Unidos, representado en el 9 de copas. Así que vas a tu campaña. Me hablan mucho de Trump por ahora, de Kamala Harris ya hablé recién. Habla de alguna persona que está en contra. Esto yo sé a qué se refiere, pero bueno, voy a ver qué otras cartas hay, ahora lo voy a tratar de explicar. Está el 8 de copas, la parte psicológica, todo lo que se trabaja en esta campaña, y sobre todo el tema de la guerra, por ambas partes. Fíjense que no hay una carta en el tarot, por lo menos en el Rider Waite, que aparte es un tarot de origen anglosajón. Acá estamos viendo justamente la batalla, ¿no? O sea, lo que se plantea, y en esto yo voy a hablar de Joe Biden. O sea que se vio en estos días que Biden ha tenido algunas opiniones que no favorecen demasiado a Kamala. Pero bueno, vamos a ver qué más hay acá, y yo voy a empezar con mis preguntas para ver primero hacia qué dirección van estas elecciones, quién pudo sacar partido de estas dos estrategias de temor
y de pánico. Si bien Donald Trump habló un poco más de economía, porque a Kamala Harris no le convienen los términos, ¿no? O sea, y además hay mucha preocupación por los puntos y por los tipos de interés. Así que la economía de Estados Unidos, todos los que están en Estados Unidos saben que no está muy bien, por más que algunos hablen de una recuperación. Trump habló de algunas cosas, pero no hay demasiados detalles de propuestas ni de un lado ni del otro. ¿Qué es lo que impera? Las emociones. Los analistas de marketing, los encuestadores, saben perfectamente que la gente vota por emociones, más allá de que después racionaliza su voto. Así que lo que estamos viendo es ahí, queridos amigos. Les envío un gran saludo a todo el pueblo americano en general y espero que todo sea para bien de los Estados Unidos y del mundo. Un saludo muy grande a todos, sobre todo a los de habla hispana que están allá y que van a definir estas elecciones. Pero bueno, vamos a ver ya directamente, sin perder más tiempo, pero hace falta un contexto para que me entiendan de qué voy. Así que voy a preguntar directamente si la estrategia de Kamala Harris en el meeting de Washington fue útil para su campaña. Voy a buscar 3 cartas que me contesten eso. Y acá tengo las 3 cartas. Me contestan que si bien fue positivo, sobre todo lo que plantea con respecto a la política exterior, yo tengo las cartas al revés, las voy a poner al derecho, tengo la rueda de la fortuna detrás, fíjense que es cómo posicionarse, ¿no? Es una carta que tiene que ver con eso, es justo de lo que estamos hablando. Fue útil, acá me sale el 9 de bastos, fíjense que yo había hablado del exterior, justo quedan los 2 9 juntos. La favoreció en cierta manera, no fue una cosa definitiva, ni les diría cambió los números en lo que está siendo esta reñidísima elección de los Estados Unidos de América. Vamos a ver si en el caso de Donald Trump, este argumento que ha esgrimido a lo largo de toda su campaña, pero con mayor énfasis en estos días, tiene que ver con algún tipo de ventaja para Donald Trump en estos últimos días de elecciones. Quiero preguntar si el argumento de esta tercera guerra mundial, de la paz basada en un gobierno de él, está causando algún tipo de alteración en las tendencias de estas elecciones que recuerden que de alguna manera ya comenzaron. Hay más de un 40% de estas elecciones que ya se inició. No, me sale que sí le sirven los argumentos de la economía a Donald Trump. Fíjense acá esta carta, ¿no? Que indica claramente el ahorro, es una carta que tiene que ver con eso, y también el de cortar ciertas relaciones. Eso es lo que favoreció de alguna manera. Hay una cosa que favorece a Donald Trump ante una oportunidad tan reñida en cuanto a determinados cortes de relaciones. Esto supongo que tiene que ver con el tema de los impuestos con China, todo eso que se ha estado hablando, pero no voy a entrar en detalles porque hoy quiero ver las sensaciones definitivas de cara a estas elecciones del martes 5. Así que eso es lo que hay acá. Sale de copas Donald Trump, lo que quiere decir que llegó emocionalmente, y sale Kamala Harris en cuanto al tema que llegó a lo práctico a través de los oros. Es esa idea de conmigo van a estar más tranquilos. ¿Me prefieren a mí en la Casa Blanca o prefieren este demente que trajo una turba, que inundó nuestra democracia? Y hay también 2 figuras que son no solamente representantes de los candidatos, que es una mujer, una reina de oros y un rey de copas, que es lo que se está viendo en las estadísticas, que más mujeres, por una cuestión de sensibilidad y también de otro tipo de imágenes, no por degradar esa situación, se han inclinado por Kamala Harris en algunos estados. En otros estados hay una inclinación masculina mayor por Donald Trump. Pero hay algunos estados donde esto es indistinto, donde no hay una idea de inclinación de un sexo u otro hacia una idea de un posible candidato, sino que hay una coordinación general hacia el voto. La idea es, no me interesa si es Kamala Harris, no me interesa si es Donald Trump, yo quiero esto para los Estados Unidos de América. Y eso es todo lo que vemos. Vamos a ver ahora directamente, a ver si nos acercamos a algún resultado. Quiero saber claramente que mis cartas me digan y voy a buscar un arcano mayor. Con qué arcano sale, es muy importante. Si Kamala Harris, en vistas a este 5 de noviembre, será la presidenta de los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos que ella siente que sí, me sale las copas, se siente segura Kamala,
a pesar de lo que salga, ¿no? Tiene confianza. Sale que cree que derrota a Donald Trump, que lo tiró abajo totalmente, que Donald Trump quedó como un falso, que ella lo demostró claramente. Sale que trabajó muchísimo para esta campaña. Y sale que sí con la carta de El Loco. ¿Qué nos indica la carta del Loco para Kamala Harris? Nos indica que Kamala Harris cree, o por lo menos va a llegar desde el lado justamente que hablábamos recién, ¿no? Desde el lado práctico, conservador, de los sueños de la gente. El Loco, si bien es un poco adolescente y de alguna manera indica algún tipo de menosprecio al electorado, creen que por una cuestión de conformidad y de sueños y de no medir los riesgos, que a la gente no le va a importar el miedo que de alguna manera instiga a Donald Trump, que es un miedo hacia el exterior, ¿no? El miedo a la guerra, a la Tercera Guerra Mundial, a la Guerra Fría, está fuera de los Estados Unidos. El miedo ese del que habla Kamala Harris, del que ella los puede proteger estando en la Casa Blanca, es algo más directo hacia la familia, digamos, y de alguna manera las posiciones, por supuesto, progresistas que existen en Estados Unidos. ¿Cómo va Kamala Harris? Va a estas elecciones creyendo que puede ser la presidenta de los Estados Unidos y con la carta del Loco que dice sí tiene posibilidades. Vamos a ver ahora lo que todos esperan. ¿Qué ocurre con su contrapartida? ¿Será Donald Trump el presidente de los Estados Unidos de América este 5 de noviembre, este martes 5 de noviembre en los Estados Unidos? Voy a buscar un arcano mayor que me explique bien eso. Vemos la juventud, mucha gente joven con respecto a Donald Trump. ¿Hasta han tenido alguna especie de celebración con eso? Me sale gente negativa con respecto a la campaña. Me sale sobre todo la idea de Kamala Harris también vista como una mentirosa. Fíjense cómo de alguna manera esto los dos lo usaron, ¿no? O sea, qué interesante es el tarot. Pues está la figura del rey de bastos de Donald Trump y la figura de la reina de bastos de Kamala Harris. Vamos a dejar esto acá un poco desprolijo, pero no importa. Vamos a seguir. Tenemos el rey de espadas, el 1 de bastos, el comenzar a trabajar, el reparto de dinero, voy a seguir, el exterior, y me sale la muerte, un cambio enorme con respecto a esta situación de elecciones, y vamos a ver qué más hay. Sale la situación mala, cuesta, acá hay meetings, hay reuniones. Vamos a ver, no me conteste, me sale la emperatriz. Me sale la respuesta es que sí, pero con un cambio grande. O sea, lo que me están contando las cartas, de alguna manera, algunos me dirán, la muerte es una carta negativa. No lo es del todo. La muerte habla de un cambio grande en estos últimos días, así que lo que me están informando mis cartas es algo conmovedor que ocurrirá en estas elecciones, y fíjense bien lo que les estoy diciendo, no les estoy hablando de un discurso político, estoy hablando de un hecho puntual del que no quiero profundizar, que va a cambiar drásticamente las últimas decisiones. Y estamos a poco de que este hecho ocurra. Espero que no ocurra mientras estoy haciendo y subiendo este video. Así que bueno, ténganlo en cuenta, pero voy a preguntar directamente ante esta duda, este cambio grande y la emperatriz después, para ver si realmente es un no o un sí, porque la carta que me sale para Kamala Harris del Loco, de una cosa, digamos, tonta o torpe que podría ocurrir en cuanto a sus decisiones, no me indica una carta presidenciable. Sí la emperatriz de Donald Trump, pero me sale la muerte como un cambio enorme en la tendencia. Así que voy a preguntar directamente si Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos después de este hecho que me anuncian las cartas. ¿Será Donald Trump finalmente, después de este hecho que todavía no ocurrió y que ustedes lo tienen en adelanto aquí, el presidente de los Estados Unidos de América? Sale la tristeza de la gente ante ese hecho, sale que va a haber que tomar decisiones y Donald Trump lo hará, sale que se lamenta de no haberlo hecho antes, que no lo va a dejar dormir esa situación, sale que fue un ofrecimiento que le hicieron y rechazó, sale que va a sentirse bien después de eso, la ruptura con círculos centrales. Y esta es la carta presidenciable, claramente todos la conocen, me vieron que yo no manipulé las cartas. Esta carta es el carro del triunfo, la carroza del triunfo. Así que esta es mi predicción, no hay más predicciones hasta las elecciones en Estados Unidos de América. Donald Trump, del Partido Republicano,
será, después de un hecho doloroso, de algo que yo solo estoy prediciendo en esta tirada, después de un cambio enorme que va a volcar la balanza a su favor, será el presidente de los Estados Unidos de América. El carro del triunfo no lo puede discutir ningún tarotista, sí es una carta presidenciable. Yo tengo acá la emperatriz, que fue la que salió después de la muerte, que estaba por acá, yo voy a tirar todo, no importa. Acá está el cambio enorme de la muerte, la emperatriz que salía para Donald Trump, que es también una carta presidenciable, y para Kamala Harris salía solamente el loco, que no es una carta que nos lleve, bueno, la tengo por acá, ustedes la vieron ya, pero tengo tantas cartas que tengo un lío bárbaro acá. Ya no sé en qué terminó, es muy emocional la tirada, yo estoy tratando, acá está, el loco. El loco no es una carta presidenciable, hubiera sido el emperador o podría haber sido otra carta, ¿no? El loco no tiene nada que ver ni con la emperatriz, que me anuncia este cambio grande, ¿no? Este cambio gigante que lo transforma en la emperatriz a Donald Trump, que sí es una carta presidenciable, es una carta que me salió, y esta carta que es infalible, que es el carro del triunfo. El carro del triunfo representa un emperador desfilando hacia su pueblo después de la victoria. Es el aplauso, es el éxito, es una carta que además me había salido en referencia a estas cartas a Donald Trump en la anterior tirada, que les pido que las vean. Fíjense que yo de ninguna manera manipulo las cartas, y esta es la misma carta que había salido en la anterior tirada, aunque salía también con la carta, creo que de la emperatriz Kamala Harris, si no me equivoco, que también era presidenciable. Acá me sale que hay un cambio gigante en cuanto a esta cuestión medio estúpida, medio tonta que comete Kamala Harris antes del día martes, un hecho que va a conmover a la gente, va a generar un cambio ya gigante, y la victoria de Donald Trump será definitiva y arrolladora sobre el Partido Demócrata. Así que muchas gracias y Dios salve a América. Mi gran saludo y mi respeto por todos los americanos. Dios salve a América.